¿Te has preguntado qué hemos hecho para merecer estas imágenes a diario en nuestro país? La respuesta tiene que ver con nuestro pasado. Para entender los problemas psicosociales de una nación, debemos, por obligación, tomar en cuenta la historia de este. En primer lugar, la misma formación de la República contiene visos de violencia contra el enemigo común latinoamericano, España, que, para aquellos románticos revolucionarios fundadores de nuestro país, veían como algo justo y necesario si se contemplaba el ideal de nación. Es así como desde esta época encontramos en el país el fenómeno de la justificación de la violencia como medio para alcanzar un fin político. Desde los primeros años de la formación de la República y a lo largo del siglo XIX, las diferencias ideológicas sectorizaban poco a poco el país, diferencias que a menudo terminaban en violencia, ya que las personas asumían posturas irreconciliables de liberal o conservador. Para entender por qué nuestros ancestros se mataban por unas ideas que aunque bien intencionadas no dejaban margen para el libre pensamiento del otro, debemos tener en cuenta que en esta época éramos un país muy joven con respecto a la formación de una identidad y una cultura. Por lo que, por lo general, si no sabías leer o no podías viajar a Europa, cosa reservada para pocos en el país, te casabas con las ideas que heredabas de tus padres o el contexto social en el que crecías. Pero, ¿cuáles son estas ideas que pusieron en vilo la tranquilidad de nuestro país? Las personas que se identificaban con el pensamiento conservador compartían el ideal del libertador Simón Bolívar. Como su nombre lo indica, son conservadores en relación a los cambios de la sociedad, influenciados en gran medida por la religión católica en sus principios y creencias. Por otro lado, los liberales, quienes se identificaban con la visión de otro libertador, Francisco de Paula Santander, eran un poco más abiertos a la inclusión de nuevas tendencias y reformas en la sociedad, primaban por el bien común sobre el particular, más revolucionarios y anticlericales. Los odios entre unos y otros sumían al país en diferentes crisis. Hasta tuvimos una guerra de 1000 días que tuvo lugar entre 1899 y 1903, dejando un saldo de 100.000 personas muertas, y perdimos parte del territorio al separarse Panamá, que no veía con buenos ojos el accionar político de los dirigentes. Las escaramuzas entre militares de una idea y otra dejan una sombra violenta de heridas muy profundas que aún hoy en día no sanan. Ya a principios del siglo XX, los colombianos venían acostumbrados a una lucha bipartidista sin cuartel. Partidos que sostenían constantes enfrentamientos por la hegemonía del Estado, tratando de aniquilarse unos a otros. Cuando un partido llegaba al poder, todos los puestos públicos eran ocupados por militares de este, mientras que la zozobra y el temor se apoderaban de los integrantes del otro. Durante estos primeros años, la nación pasaba por una crisis debido al conflicto global que suscitó la Primera Guerra Mundial. El país, que dependía de las exportaciones de la producción agrícola, necesitaba una serie de reformas que llevaran el trabajo del campo a las fábricas en las ciudades. Durante las primeras 4 décadas, la política se concentra en hacer reformas y tratar de moralizar y reordenar la patria. Con el pasar de las décadas, la violencia evolucionó y se transformó. Se volvió algo legítimo para el Estado y para los grupos al margen de la ley. Los colombianos hemos visto proliferar en las distintas regiones del país donde se vive el conflicto, grupos al margen de la ley, tales como guerrilla, paramilitares, BACRIM, narcotráfico, entre otros flagelos, siendo la población civil la directamente afectada con el accionar delictivo de los mismos. En consecuencia,
el Estado ha intentado implementar mecanismos de diálogo y reconciliación que han tenido como objetivo sentar las partes en conflicto e iniciar un proceso de paz. Mecanismos como la Ley de Justicia y Paz, que, desde el 2005 y con todas sus controversias, intenta desmovilizar y resocializar a los grupos paramilitares latentes y que ejercen influencia en todas las esferas del poder político colombiano, hacen parte de la búsqueda incesante por el perdón, la reparación y la reconciliación. Estos diálogos iniciaron bajo el gobierno de Belisario Betancur, quien buscaba acercarse con la directiva de las FARC para la finalización del conflicto, sin tener resultados favorables para la paz. Después de él, varios presidentes han intentado sentarse en la mesa de diálogo, encontrando el mismo resultado: una silla vacía. Es importante que todos y todas, quienes haremos parte de una Colombia post-conflicto, tengamos en cuenta y nos familiaricemos con las palabras reconciliación y perdón, ya que la adopción de estos términos en nuestra sociedad nos darán herramientas para una paz más duradera.